Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver el concepto de redundancia contenido en el tema 1 de introducción de esta asignatura. La redundancia en base de datos puede ser redundancia lógica o redundancia física. Comencemos con la primera. Para la redundancia lógica vamos a utilizar un ejemplo en el que suponemos que tenemos unos datos de una empresa guardados, en este caso en ficheros, en vez de una base de datos. Estos ficheros son ficheros de texto plano, por ejemplo, de tipo TXT. Podemos tener los clientes de la empresa guardados en el fichero clientes.txt, donde estará un listado de la entidad del cliente, nombre y su dirección, y otro fichero que se llamaría ventas.txt, donde estará la identidad de la venta que se ha hecho, qué facturación hay sobre esa venta y a qué cliente se la ha hecho. En este caso podemos ver ya la redundancia lógica, que es la repetición del mismo dato en diferentes ficheros. Podemos observar que la entidad del cliente se repite en el fichero de ventas cuando se asigna a un cliente una venta. En este caso estamos hablando de la redundancia lógica. El problema que aparece de redundancia lógica en los ficheros ocurre cuando modificamos uno de los datos de, por ejemplo, el fichero cliente. En este caso hemos cambiado la identidad del cliente Isabel y en vez de ser el número 2 ahora es el número 8. Si nosotros manualmente no cambiamos esta misma identidad en el fichero venta.txt, lo que ocurre es que ese número 2 se queda ahí y tenemos un problema de incoherencia. Los datos, no existe integridad en estos datos y se produce el problema asociado a la redundancia lógica. Este problema se queda salvado en base de datos gracias al uso, en este caso, como vemos aquí, cambiamos los datos. Como decía, queda salvado el problema gracias al uso de la restricción de clave ajena. Esta clave hace que automáticamente cuando yo modifique un dato en una de las tablas, en este caso la tabla cliente, ese dato se modificará en su respectivo atributo asociado con la clave ajena en la tabla ventas en este caso. Por lo tanto, en base de datos, gracias al uso de la restricción de claves ajenas, se soluciona el problema de la redundancia lógica. El segundo concepto de redundancia es el de la redundancia física. En este caso lo que tenemos es que los datos se replican en distintos discos duros. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo una tabla de clientes, en la que vemos un par de clientes, y lo que vamos a hacer es replicar esta tabla en diferentes discos duros. Ahora tenemos la redundancia física, ya que la tabla está repetida igualmente en el disco duro A y en el disco duro B. ¿Para qué es necesaria esta redundancia física en base de datos? ¿Para qué sería necesaria? Con esta redundancia lo que podemos conseguir es tener un acceso de lectura concurrente y aumentando el rendimiento así de la base de datos. Dos clientes distintos o dos usuarios distintos podrían acceder a los mismos datos para leerlos. También sería posible hacer la escritura en paralelo, pero para esto necesitaríamos además un proceso de sincronización. Por tanto, resumiendo el tema de la redundancia o el concepto de redundancia en base de datos, tenemos que no existe redundancia lógica, se elimina gracias a las claves ajenas, y puede existir redundancia física, pero para motivos de rendimiento. En todo caso, esta redundancia física estará controlada por el propio sistema gestor de base de datos y el usuario o el administrador no tendrá que tener ningún control adicional sobre dicha redundancia. Pues hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente.